¿Qué hay realmente después de la muerte? La película cristiana que te sorprenderá comienza en la sencillez de una tarde cualquiera, con un hombre y una radio, con una Biblia gastada y una foto enmarcada junto a la ventana. Es en los detalles donde se esconde la eternidad. Andrés tenía 78 años. Vivía solo desde hacía algunos inviernos, con las visitas espaciadas de su hija y la presencia constante de pequeñas rutinas que le daban forma al día. El olor de la sopa que calentaba a mediodía, la silla donde se sentaba al atardecer, el reloj de pared que marcaba las horas con un tic moderado y sereno. Por la mañana hacía la cama con cuidado. Por la tarde leía en voz baja pasajes de la escritura que conocía desde joven, y por las noches, antes de apagar la lámpara, miraba la fotografía de su mujer, ya fallecida, y rezaba con una mezcla de gratitud y nostalgia. Sus dedos, arrugados por el tiempo, conocían el contorno de la Biblia como quien conoce la ruta de su casa. Aquel salón estaba lleno de cosas que decían quién había sido. Un abrigo colgado en el perchero, una taza de café con una pequeña mancha en el borde, una radio antigua que parecía más un objeto de museo que un aparato útil, y un marco de madera con la sonrisa de su hija en una boda lejana. La luz entraba oblicua, dorada, atravesando el polvo leve que flotaba en el aire. Andalucía, fuera de la ventana, pero el mundo dentro de la casa era un microcosmos de memoria y costumbre. Cuando alguien entraba en la habitación, a menudo encontraba a Andrés inclinado sobre la mesa con la Biblia abierta, como si buscara en aquellas páginas un mapa para el próximo paso, pequeño o grande. Esa tarde, poco después de las 3, la sopa humeaba en el plato y la radio emitía una emisora que hablaba de noticias y de canciones antiguas. El reloj marcó con claridad las 3:12. La frase que escuchó de la Biblia fue una que había repetido tantas veces que ya resonaba por dentro, porque para los que están unidos a Cristo, la muerte es ganancia. Filipenses 1:21. No lo recitó con teatralidad, simplemente sus labios pronunciaron esas palabras como quien toma aire antes de sumergirse. Para Andrés, la fe nunca fue una teoría abstracta. Fue compañía en las noches largas, una tabla firme en la que apoyó su esperanza cuando el mundo se quebró. La muerte tocó la puerta, como suele hacerlo en las historias que no hacen ruido, con una pequeña punzada, con un silencio que no era frío, sino como agua que rodea al nadador y al final le permite flotar. Un golpe en el pecho, un respiro que se hace distinto, y luego la sensación de que todo lo que sostenía su cuerpo se aflojaba. No hubo gritos, ni luces intermitentes, ni una escena grandilocuente. Hubo, sobre todo, una suavidad que sorprendió. El corazón dejó su ritmo conocido, y al instante siguiente, una quietud que no significaba ausencia, sino desplazamiento. Andrés se encontró primero con el extraño y desconcertante privilegio de observar. Vio su propio cuerpo sentado en la silla, la taza de sopa todavía humeante, la radio con el indicador clavado en la misma emisora. Vio también la luz que entraba por la ventana, la misma luz que hasta entonces había sido domesticada por los objetos de la casa, ahora parecía moverse con voluntad propia, filtrándose en capas como si habitara varias dimensiones a la vez. No sentía dolor. No había miedo persistente, sí un asombro que le caló los huesos. Era, pensó de inmediato, como si alguien le hubiese levantado de la tela y le mostrase el reverso. Lo siguiente fue la ligereza. No se elevó con vértigo ni cayó. Simplemente dejó de sentir el peso de la materia. Sus pensamientos aparecían con claridad de cristal. Los recuerdos no venían en desorden, sino como escenas cuidadosamente colocadas una tras otra. Vio la calle de su infancia, el olor del pan recién hecho en la panadería de su pueblo, la mano de su madre guiando la suya. Vio la cara de su mujer en su juventud
y el día en que dijo sí en la iglesia, con las manos temblorosas pero firmes. Vio tardes de trabajo, verbos que se hicieron costumbre, dar, cuidar, callar, y también vio aquello que preferiría olvidar, palabras que dejaron heridas, silencios que rompieron lo que no supieron reparar. Mientras flotaba en esa extraña claridad, oyó una voz. No era la radio ni la memoria, sino una voz que parecía nacer de la misma luz. La voz no acusaba, tenía el timbre de quien conoce la verdad, y sin aspavientos la presenta. Andrés, dijo. Era un nombre dicho con una certeza que atravesó la escena como un rayo de sol atraviesa un vidrio. No era una llamada que despertara miedo. Era más bien una invitación a prestar atención. La primera figura que apareció en su visión no era del todo humano, ni tampoco enteramente extraña. Tenía una estatura que imponía sin amenazar y una presencia que hablaba de autoridad y calma. Vestía como quien no necesita adornos. La ropa no era un traje que pudiera describirse con palabras habituales. Era una especie de luz que tomaba forma humanoide, con la suavidad de un paño y la firmeza de una roca pulida. Detrás de ella, algo o alguien más ligero se acercó, un joven de aspecto sereno, como si la eternidad hubiera tomado la forma de la juventud. Sus ojos, sin embargo, contenían la paciencia de los siglos. «Ven», dijo la figura majestuosa sin reproche ni promesa, solo una dirección. «No temas, has traspasado lo que a los vivos les parece final. Hay más». El joven que le acompañaba sonrió con la calidez de quien sabe que un camino largo comienza con un paso tranquilo. «Te acompañaré», añadió, y su voz tenía la textura de una brisa que reconoce a otra brisa. Durante un momento, Andrés buscó palabras que explicaran lo inexplicable. Pensó en su hija, en su casa, en la sopa a medio tomar. Pensó también en su vida de creyente, en la fe que no siempre fue perfecta, en las dudas que se habían asomado por las noches, en aquellas decisiones que ahora veían su eco más claro. No apareció en su vista un tribunal grotesco, ni un contador de pecados al estilo de una balanza mecánica. Más bien, hubo una invitación a mirar con honestidad. Fue una revelación que no cayó como sentencia, sino como luz que permite ver lo que estaba oscuro. En algún momento de ese fluir, una voz conocida pronunció palabras que parecían arrancadas de un texto sagrado. «Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Hebreos 9:27. No fue la cita la que le cohibió, fue reconocer que aquello que había repetido en la iglesia o en su oración privada ahora tenía peso real y presencia inmediata. No se trataba de miedo, sino de responsabilidad. La vida que había vivido tenía ahora su eco en un escenario que no se podía evitar. El joven guía no se mostró como enemigo de la memoria. Al contrario, parecía encargado de ordenar los recuerdos para que la verdad pudiera hablar. «Vamos a repasar», dijo con suavidad. «No para castigar, sino para revelar. La verdad es la única terapia del alma». Había en su voz una mezcla de compasión y exactitud. La figura mayor añadió algo que resonó con el sonido de un coro lejano. «La justicia y la misericordia están juntas en este lugar. Nada de lo que fue hecho de manera oculta quedará sin luz, ni la fidelidad sin su recompensa. Pero tampoco la ceguera del orgullo quedará sin su consecuencia». Cuando Andrés vio la sucesión de escenas de su vida, no fue como quien ve una película proyectada a distancia. Era más bien como si cada recuerdo se presentara en relieve, con la textura de lo vivido. Vio la primera bicicleta que le regalaron, la piel aún sin callos, la primera vez que tuvo miedo en la oscuridad, y la mano amiga que llegó a calmarlo. Vio la mujer con la que compartió décadas, las pequeñas renuncias cotidianas, las conversaciones a la hora de la cena,
la enfermedad que se llevó esa sonrisa poco a poco. Vio, también, momentos en que su orgullo le hizo callar cuando debía hablar, momentos en que su cobardía le impidió pedir perdón. Vio gestos sencillos que, en la economía del amor, tenían la calidad de tesoros. Ayudar a un vecino con la compra, visitar a un viejo amigo en la soledad, orar en silencio por alguien enfermo. Cada escena venía acompañada de una sensación: la calidez de haber amado, el frío de haber ignorado. No hubo música elevada ni efectos teatrales. El relato visual se sustentaba en lo cotidiano convertido en eternidad. El joven ángel señalaba algunos momentos con una palabra apenas susurrada. La figura mayor se limitaba a mirar, como quien sostiene un libro abierto esperando que el lector comprenda. A ratos, la vista de Andrés se posaba en alguien conocido. La cara de su hija, más joven de lo que la recordaba, con la expresión de una persona que siempre había guardado respeto y un poco de distancia por la dureza de la vida. A ratos, se topaba con un extraño, un hombre al que una vez negó la ayuda y cuya mirada en aquel instante le trajo una sensación de vergüenza. En medio de la revisión, una escena emergió con una intensidad particular. La discusión que tuvo con su mujer en una noche de tormenta, palabras arrojadas que cortaron como cristales. En ese recuerdo no había simple arrepentimiento, había una posibilidad de reparación no consumada. Andrés sintió el peso de esa herida, no como un castigo, sino como una llamada a comprender que las heridas generan ecos que cruzan los días. El joven guía no justificaba ni condenaba, simplemente señalaba: esto quedó sin sanar. Y la realidad del recuerdo tenía la textura del deseo, la oportunidad de ver, de entender, de dejar que la verdad limpiara la corteza de la memoria. En ese recorrido, la narrativa espiritual que acompaña a Andrés no permitió que la salvación fuese confundida con autocomplacencia. La escena subrayó con claridad una verdad esencial. La salvación no aplica una etiqueta sobre la vanidad humana, sino que obra sobre una necesidad real de redención. No fue nunca presente una lección moralista que dijera: haz esto y serás salvo. Más bien, quedó en evidencia la obra de la gracia, aquellas decisiones que en su vida indicaban que la fe no era un mero ritual, sino una confianza viva. En un punto del camino, la figura majestuosa llamó la atención con una palabra que resonó profunda: cruz. La mención no llegó como doctrina enlatada, sino como un hecho histórico que atraviesa su escena personal. El joven guía mostró cómo ciertos momentos, los actos de misericordia, el arrepentimiento verdadero, la fe que busca a pesar de las dudas, no eran pequeñas cosas sin efecto, encajaban en una realidad más amplia, la obra que ya había sido realizada y que abarcaba las consecuencias del pecado humano. Andrés sintió la cruz como una presencia que cubre y que también pone en orden. No fue una fórmula mágica, sino la manifestación del amor que toma sobre sí la responsabilidad del daño y ofrece reparación. Mientras la revisión continuaba, emergieron preguntas que el narrador dirige también al espectador. ¿Qué sucedería si la vida se presentara entera, con sus luces y sus sombras, y no pudieras ocultar lo que hiciste ni justificar lo que dejaste sin hacer? ¿Cambiarías algo si supieras que cada gesto tiene eco en la eternidad? Estas preguntas no eran un reproche, eran un llamado a mirar antes de que la vista se cierre. A media revisión, un momento de ternura se impuso sobre la crítica, el recuerdo de su hija aprendiendo a atarse los zapatos y la promesa, quizá no verbalizada, de estar presente para ella en los momentos difíciles. En ese gesto simple, Andrés halló una claridad que no esperaba. Había cosas que la muerte no borra porque se hacen parte de la sustancia de quien eres. La misericordia no es un soplo distante,
es la nota que armoniza con los actos de amor que fueron esparcidos a lo largo de su vida. Sin embargo, la visión no se detenía en lo privado. Cuando la escena se amplió, Andrés percibió que existía una coherencia mayor, una historia que trasciende a cada individuo. Aparecieron imágenes que aludían a pasajes bíblicos conocidos. Una ciudad que brilla con una luz que no necesita sol, un río claro que bordea jardines, voces que hablan de justicia y paz. Todo ello tenía una cualidad de plenitud, no de fantasía. Eran símbolos de una promesa que la Escritura había atisbado y que ahora se ofrecía como una puerta abierta. «Habrá un lugar preparado para vosotros», resonó como eco de una palabra amada, Juan 14:2, no para generar temor, sino esperanza. Pero la visión no era unilateral. En la distancia, como contrapunto, se mostró una imagen sobria: la ausencia. No apareció la caricatura de un castigo en exceso, más bien se presentó la idea de separación, la privación de la presencia que es fuente de vida. No fue un espectáculo grotesco, sino la consecuencia lógica de elegir vivir apartándose de la raíz que da alimento. El narrador, con voz que combina afecto y solemnidad, sugiere que la mayor pena no es el dolor físico, sino la soledad ante lo que da sentido. Esa presentación no pretende aterrorizar, sino advertir, con la misma compasión con la que un médico advierte los riesgos de un hábito nocivo. En medio de esa doble visión, restauración y ausencia, se oyó una voz que invitaba a la esperanza. La puerta está abierta para los que la buscan. No era una promesa fácil ni un cheque en blanco. Era la realidad del amor que salva, la invitación a aceptar lo que ya fue ofrecido. La tensión que vivía Andrés no desapareció. Había conciencia de culpa y al mismo tiempo la certeza de que la misericordia podía superar lo que no pudo reparar. «No por tus obras», dijo la figura mayor con claridad, «sino por la fe que te ancla a la obra que ya fue hecha». La frase calibró la doctrina sin convertir la experiencia en una lección teórica. La redención es por gracia mediante la fe, una verdad que ahora se manifestaba con consecuencias palpables. El tribunal todavía no se había presentado de manera formal. Aún así, había una preparación para él. La revisión dejaba al descubierto el entramado de la vida. La sensación era la de una balanza que no pesa para castigar, sino para poner en orden lo que ha sido sembrado. Andrés, que esperaba quizá una voz acusatoria, encontró en cambio una invitación a la verdad. Su corazón, si es que aquel órgano seguía siendo el referente de aquello que llamamos alma, se calmó y se agitó a la vez. Sentía amor por lo que fue bueno en su vida. Sentía también el arrepentimiento por lo que habría podido ser diferente. En este punto del viaje, cuando las memorias aún seguían desfilando, y la figura joven a su lado parecía preparar algo que no se dejaba ver del todo, apareció un silencio distinto. No era la ausencia de sonido, era la quietud que antecede a una revelación. Andrés comprendió, con una especie de lucidez nueva, que la experiencia no era un espectáculo para su ego, sino una oportunidad, una especie de examen, donde la verdadera pregunta no era «¿qué te espera?», sino «¿en qué te apoyaste en vida?». Sus respuestas no se medían en obras perfectas, sino en la dirección del corazón. La atmósfera comenzó a cambiar. La luz se intensificó mínimamente, los contornos se definieron más y la figura mayor inclinó ligeramente la cabeza. «Se acerca un momento decisivo», dijo con voz grave, y sin embargo, sin alarma, no como fin del amor, sino como revelación de la verdad. El joven, que había sido compañero silencioso, tomó la mano de Andrés, no como quien retiene a un niño, sino como quien acompaña a un amigo antes de atravesar una puerta. La narración no pretende dramatizar en exceso, pretende que el oyente sienta la gravedad amable del instante.
Así llega un punto en el que la historia de una vida se cruza con la historia mayor de la creación. Los recuerdos no son meros datos, son pistas sobre cómo el alma ha respondido al llamado divino. Para Andrés, las piezas se iban ensamblando, la fe de su juventud, los años de rutina, los arrepentimientos tardíos, los gestos de amor que parecían pequeños. Todo ello comenzaba a mostrar su lugar dentro de una trama más amplia, donde la justicia y la misericordia se encuentran en la cruz. Y en el umbral de ese momento, cuando la luz parecía suspirar y la casa donde había habitado su vida todavía latía en la distancia como una imagen hermosa y frágil, Andrés percibió la presencia de un libro. No fue un volumen ordinario. Brillaba con una luz que no deslumbraba, sino que invitaba a leer. Sus páginas no estaban hechas de palabras solamente. Estaban hechas de vidas, de nombres, de encuentros. Al aproximarse, la certeza que lo llenó fue extraña y profunda. La idea de que, en algún lugar, un registro de lo que somos existe con la sabiduría que no olvida. Aquí es donde la escena se detiene, en esa pausa que no es vacío sino expectación. Andrés siente la cerca del juicio, sí, pero también la sombra de la gracia. Está ante la puerta de algo que podríamos llamar tribunal, o revelación plena, o encuentro final. Y sin embargo, la tensión permanece. ¿Cómo encajarán la justicia y la misericordia? ¿Cómo resonará la cruz en medio de la verdad? La respuesta no se ofrece todavía en su totalidad. El camino continúa, y lo que el lector escucha ahora es la respiración contenida de quien está a punto de recibir noticias que cambiarán la manera de mirar lo que llamamos vida y eternidad. Si esta pregunta te interpela, si has sentido alguna vez la curiosidad o el temor ante el rostro de la muerte y de lo que venga después, quédate, porque lo que sigue no es una fábula ni una teoría. Es una representación que busca iluminar lo que la Escritura, con sus palabras y sus símbolos, sugiere sobre la realidad última. Si te interesa profundizar en esto y no perder lo que viene, suscríbete para más historias y enseñanzas que abordan estas preguntas con reverencia y claridad. El aire alrededor de Andrés parecía vibrar con una tensión santa. La página luminosa del libro se abría con lentitud, y con ella la posibilidad de escuchar cómo su nombre, su historia, sus motivos serían leídos. No era el final de la narración. Era el momento en el que todo aquello que fue sembrado pedía rendir cuentas a la verdad. La figura mayor se inclinó, y el joven sostuvo la mano de Andrés con fuerza. «Prepárate», dijo el joven, y su voz no llevaba juicio, llevaba compañerismo. «Lo que vas a ver no es para asustarte, sino para sanar». La puerta seguía entreabierta. Una luz distinta empezaba a filtrarse por el umbral. La página luminosa se abrió con la calma de quien despliega algo santo y al mismo tiempo inevitable. Las letras no eran negras sobre papel, eran trazos de luz que formaban escenas, nombres y gestos. Andrés percibió cada palabra como si fuera el latido mismo de su vida, y en ese latido oyó una lectura que no pertenecía a la voz del joven guía ni a la del majestuoso mensajero. Era una voz que venía de un lugar que él no tenía nombre para nombrar, pero que reconocía por la intimidad con la que hablaba. Aquella lectura no buscaba humillar, buscaba hacer que la verdad resplandeciera para sanar. «Se llama Andrés», dijo la voz, y el sonido no cayó en la sala, sino que pareció posarse sobre una pluma, rozando con ternura cada recuerdo que aún vibraba en su pecho. Las páginas no pasaban a la carrera. Cada línea, cada nombre, se detenía lo suficiente para que la persona ante ellas viera su propia historia con la claridad que suele negar la prisa. Los ángeles, si debían clasificarse así, no conminaban, acompañaban. Uno señalaba con respeto las escenas donde la misericordia hubo,
Otro tomaba nota de aquellas ocasiones donde la indiferencia dejó su huella. Nada era borrado por mero gesto automático. Cada cosa aparecía para ser contemplada, ponderada y, cuando era posible, sanada por la luz que la miraba. En medio de esa lectura, una nueva figura emergió con una presencia que no obligaba a la sumisión ni a la alarma. No era la figura majestuosa que había guiado los pasos. Era otro modo de presencia, cercana, reconocible, elocuente en un silencio que hablaba más que un sermón. Andrés la conocía sin haberla visto con esa claridad antes. Era la presencia que tantas veces había escuchado mencionar en la iglesia, la que auparon los himnos y las oraciones. Jesús. No apareció con dramatismo teatral, sino con la familiaridad de quien conoce las rodillas gastadas de la humanidad y se acerca a ellas sin buscar otra cosa que ofrecer reparación. Jesús no dijo una sola frase grandilocuente, simplemente se inclinó, y al inclinarse algo en el trazado de la luz cambió. Las páginas del libro no solo registraban, sino que también se leían a la luz del que ya había pagado. Sus manos, señaladas por la memoria de un sacrificio que no podía ocultarse, parecían absorber el peso de aquello que el ojo humano llamaría culpa. «He llevado lo que no podía sostener», dijo sin acritud y con la autoridad que no necesita alzar la voz. «He venido a reunir lo que está disperso». Las palabras fueron sencillas y por eso devastadoras en su eficacia. El perdón que no obliga a disfrazarse, sino que arranca las vendas con respeto. El tribunal que muchos imaginan como un estrado frío y distante, se presentó de un modo distinto, no como un estrado que dictara sentencia para humillar, sino como una instancia en la que la verdad se manifestaba, y la misericordia, cuando aplicaba, restauraba. El libro continuó leyendo algunos episodios, las veces que Andrés había acudido a Dios en secreto, las oraciones pronuncias en voz baja por su hija, el pequeño gesto de compartir el pan con un vecino en un invierno de necesidad. Junto a esto, aparecieron también las ocasiones de silencio, el orgullo que le impidió acercarse, el egoísmo que quiso disfrazarse de prudencia. No fue una lectura para pesar su alma con un juicio mecánico, sino para poner nombre a lo que ya había sucedido y mostrar que, en ese nombre, la cruz ya tenía algo que decir. En un momento, la figura majestuosa señaló una escena donde la cruz no era solo un símbolo remoto, sino una intervención actual. La imagen mostró a Jesús llegando a ciertos recuerdos, tocándolos con ternura, y en ese contacto las asperezas se suavizaban. No fue un truco ni un acto de prestidigitación. Fue la ilustración de una verdad bíblica sencilla y profunda. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Efesios 2:8. La frase no apareció como una consigna teológica vacía. Resonó con la experiencia de Andrés, que pudo ver cómo la fe había sido una hebra que a veces se tensó y otras se aflojó, pero que nunca desapareció del todo. Allí donde la fe había brillado, aunque fuera por momentos frágiles, había una respuesta de la gracia que se manifestó. El joven ángel, que hasta entonces había sido guía sereno, mostró sin dramatismo otro aspecto del juicio: la responsabilidad de vivir bajo la verdad. «No juzgamos por teoremas», dijo con voz afable, «sino por el corazón que se buscó o se escondió». No se tardó en presentar la imagen de lo que para algunos sería la pena más profunda, la privación de la presencia que da sentido. No hubo anatomía grotesca ni escenas diseñadas para aterrorizar. La advertencia fue la de alguien que mira a un amigo y le dice con urgencia: «Esto duele porque separa de la vida». Mostrar esa ausencia tenía la intención de provocar un entendimiento serio y humilde, no un miedo histriónico. Andrés percibió en medio de esa claridad un instante en el que su nombre fue buscado con especial atención.
El libro ardía con una luz templada, y al detenerse en su nombre pareció evaluarse, no por meros actos, sino por la dirección última de su corazón. Las cosas que había hecho por rutina no bastaban. Las decisiones en las que su fe había buscado eran las que dieron peso favorable. Había en ello una justicia suave, que no solicitaba más que la sinceridad. No se trataba de la perfección de un expediente, sino de la fidelidad de un corazón que, aunque fragmentado, se había apoyado en la obra ya consumada. En ese espacio, las palabras que pronunció Jesús cubrieron la escena con una certeza que no era arbitraria. No vine para sumar nuevos cargos, sino para unir lo partido. Vengo a ofrecer lo que el hombre no puede fabricarse a sí mismo, mi vida como puente. Paráfrasis coherente con el Evangelio. Fue un momento en que la doctrina se encarnó. La cruz actuaba no como un requisito ritual, sino como la realidad que hace que la verdad y la misericordia puedan encontrarse sin contradicción. Andrés no escuchó cálculos ni reglas. Sintió una acogida que tenía el color de la reparación. La lectura no prescindió de preguntas difíciles. Se mostraron escenas en las que la negligencia dejó heridas abiertas, palabras que no fueron dichas y que marcaron a otros. La posibilidad de una vida más entregada que no se consumó. Pero frente a ello, la experiencia puso en primer plano una oferta. La redención no borra la historia sin más. La transforma. Donde había daño, la gracia se presentó como la posibilidad de restituir, de reintegrar lo que parecía perdido, de convertir el fracaso en lección y el arrepentimiento en reconstrucción. La tensión aumentó cuando el libro, que hasta entonces había sido la metáfora de la memoria, mostró otra escena aún más amplia. El registro no era solo personal, sino también comunitario. Allí estaban rostros que pertenecían a la historia de Andrés, su mujer, cuyo rostro ahora se veía con una ternura que la rutina había opacado en vida, su hija, que cargaba la mezcla de amor y distancia, el hombre al que no ayudó, y que mantenía una mirada que en aquel instante pedía reconocimiento. La presencia de estas personas no buscaba castigar, buscaba que la verdad estuviese completa. La restauración que la gracia ofrecía no llevaba amnesia del daño, sino la posibilidad de rehacer con honestidad. Cuando la lectura comenzó a acercarse a su culminación para Andrés, surgió la cuestión que muchos esperan como el punto decisivo. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? El libro pasó sus páginas como quien muestra un jardín con senderos claros. La voz que leía pronunció su nombre con cuidada solemnidad. Hubo un silencio que no era vacío, sino denso de significado. El momento en que una existencia se encuentra con su destino. Andrés escuchó su nombre, y en la pronunciación percibió algo que no puede describirse con exactitud humana, la autorización de pertenecer. No fue un proceso mecánico. Al pronunciarse su nombre, la lectura añadió algo que tenía el calor de una promesa cumplida. La huella de su fe, por pequeña que hubiera sido en algunos años, apareció como señal de que alguien había respondido a la invitación. La lectura mostró que la fe no es una lista de actos, sino una confianza que apuntó a la obra de Cristo. Por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5, aplicado en la tradición cristiana, no como una fórmula mágica, sino como la constatación de que la gracia tiene efecto real cuando la fe la acoge. En ese instante, Andrés dejó que la emoción le atravesara sin inhibición. No había orgullo ni complacencia, solo una gratitud que le sorprendía por su honestidad. Comprendió, con una claridad que no esperaba, que muchas de las limitaciones de su vida habían sido tocadas por una reparación que no se había cumplido por mérito suyo, sino por la obra que alguien más completó en su favor. Todo aquello no borraba la necesidad de arrepentimiento ni la responsabilidad de la restauración, pero sí le ofrecía la posibilidad de avanzar con la gracia como impulso.
La escena se transformó entonces en un gesto de coronación, pero no en el sentido de un poder que anula la fragilidad humana. Fue más bien la colocación de una corona que simbolizaba la bienvenida a la dignidad restaurada. No se trató de un reconocimiento por buenos méritos, sino de la incorporación a una familia que no exige la perfección como vía de acceso. En el símbolo de la coronación hubo lágrimas, sonrisas y la sensación de una paz que no se compra con obras, sino que se recibe con fe. «Bienvenido» fue la palabra que resonó, y en ella Andrés escuchó la confirmación de aquello que su espíritu susurraba desde hacía años. La narrativa elevó el telón para algo más amplio, una visión de la nueva creación. No fue una fantasía etérea, sino una presentación con raíces bíblicas, una ciudad que no precisa del sol porque la gloria la ilumina, calles sin luto, un río de vida que riega jardines. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Estas imágenes no se mostraron con el afán de distraer, sino con la intención de orientar. La esperanza cristiana no es un consuelo tópico, sino la promesa de una realidad donde la presencia de Dios transforma lo roto. Allí, Andrés vio rostros reunidos en una armonía que muchas veces la vida no permite, personas sanadas por el encuentro con la raíz que da sentido. Hubo reencuentros. Su mujer apareció con mirada suave y sin reproche. Su hija, al fin, dejó caer las barreras que los años habían colocado. No fue mera emoción, fue el reconocimiento de que las relaciones que en vida quedaron en tensión podían ser rescatadas por una verdad más grande que el dolor. La restauración fue tanto personal como comunitaria. La comunión entre personas, saneada por la presencia de aquel que une. Pero la visión no oculta la otra cara. A cierta distancia, con respeto y con la seriedad de quien no minimiza la realidad, se mostró lo que el abismo significa, la ausencia de la presencia que da luz. No fue una galería de terrores, sino la constatación de que vivir apartado de la fuente que sostiene la vida conlleva su propia pena. La figura que representaba ese lugar no gritó ni exhibió torturas artísticas, simplemente mostró la soledad que resulta de elegir vivir lejos de la relación que da sentido. Era una advertencia con rostro humano, no para aterrorizar, sino para decir que la separación tiene consecuencias reales. La voz del mensajero comentó con compasión: no es espectáculo, es la lógica del alejamiento. A continuación de estas escenas, surgió en la narración la figura del anciano profético que el DNA había descrito. Un hombre de vestidura sencilla, mirada que pasaba de la ternura a la severidad con naturalidad, que mostró lo que la Escritura llama consumación, la venida del Señor, la trompeta que llama, la reunión de los que esperan y la renovación de todas las cosas. Referencia: pasajes de Apocalipsis y Primera Tesalonicenses en su conjunto. Su visión no era un calendario con fechas, sino una llamada escatológica: unir la vida presente con la urgencia de vivir en la luz que promete la consumación. No sabemos el día ni la hora, dijo este anciano en la visión, citando la prudencia bíblica, pero sabemos que la promesa existe y que orienta nuestro presente. El mensaje del anciano no fue alarmista, fue pastoral. Mostró a Andrés cómo la historia de uno se inserta en una historia mayor. La obra de Cristo inaugura un proceso que culminará en la restauración definitiva, donde la justicia y la paz se abrazan. La justicia no fue eliminada para favorecer la gracia, sino que la justicia y la misericordia se encuentran en la cruz, afirmó con voz grave, y esa frase redondeó la tensión que había recorrido toda la experiencia. Que Dios es a la vez justo y misericordioso, y que la cruz permite que ambas sean verdad sin colisión.
En la visión profética apareció también una escena en la que la creación nueva se convierte en hogar. Ciudades sin muros de miedo, manos que trabajan sin temor a la explotación, cuerpos restaurados y comunidades que viven en verdad. Allí, amigos de la vida de Andrés, que habían conocido sufrimiento, hallaban reposo. Enemigos que en vida fueron distantes encontraban reconciliación. La imagen no simplificó el dolor humano ni lo convirtió en algo baldío. Lo han transformado la presencia divina y la restauración que pertenece a la esperanza cristiana. Tras esa visión terminal, la atmósfera cambió de nuevo. La luz que había acompañado todo el recorrido descendió como un manto de serenidad sobre Andrés. No hubo prisa para regresar. La narración cuidó cada instante para que el oyente interiorizara lo que se mostraba: la verdad de la cruz, la opción por la misericordia, la llamada a la coherencia en la vida. La figura mayor habló con tono que parecía hecho para aliviar a los oyentes del mundo. Lo que has visto es una imagen fiel pero no única. No todos verán exactamente lo mismo. Esto es para sanar, no para imponer un molde. Lo que cuenta es la dirección del corazón. Y entonces, casi sin aviso, un tirón leve devolvió a Andrés hacia el lugar desde donde había partido. No fue una caída, fue una vuelta con sentido. Vio su casa desde la lejanía y con una nitidez que lo sorprendió, escuchó un sonido extraño. Pasos apresurados. Una voz que llamaba su nombre con miedo y amor. La taza de sopa que había quedado en la mesa emitía aún un calor leve. La radio marcaba una canción que había quedado suspendida. El reloj, que antes había marcado las 3:12, ahora parecía retomar su marcha. En la habitación real, la escena era la de una casa que despertaba a la crisis. Su hija, que había venido por la tarde y se había quedado un tiempo, se quedó fuera de plano hasta ese instante. Un vecino había llamado a la ambulancia y las manos humanas que la presencia de la comunidad ofrece se movían con la urgencia y el cuidado habitual. Pero dentro de la pequeña escena doméstica, algo cambió. El cuerpo que había quedado inerte respiró de nuevo. Fue un retorno suave, como la entrada de la primavera en un árbol dormido. Andrés abrió los ojos y miró la lámpara, la radio, la foto de su mujer, y por un segundo no supo si todo aquello era sueño. Luego, con la convicción que procede del encuentro con la verdad, pronunció la primera palabra: gracias. Su hija, que hasta entonces había sujetado una mano sin atreverse a soltarla, rompió a llorar con la mezcla de alivio y la inquietud que deja un encuentro con la fragilidad. Nadie en la escena trató de explicar con teorías médicas lo que había sucedido. La experiencia se tomó con reverencia. Andrés no comenzó a dar lecciones teológicas en la cama. Más bien, habló con sencillez y con una urgencia que no era autoritaria sino pastoral. Viví algo que me mostró lo que importa. No he venido a hacer predicaciones, sino a contar que la gracia existe. Sus palabras eran humildes y por eso profundas. Con el tiempo que da la convivencia tras un evento que mueve la vida, Andrés compartió con su hija lo esencial. La visión de la cruz como puente, la claridad del juicio que busca la verdad, la sensación de pertenecer a algo que trasciende la soledad del ego. No recreó escenas con lujo de detalles autobiográficos destinados a convencer por espectacularidad. En su lugar, narró la transformación que le había tocado. La certeza de que la misericordia y la justicia se encuentran en la obra de Cristo, y la convicción de que la vida es una oportunidad presente para decidir en qué se apoya el corazón. Las palabras de Andrés prorrumpieron en la vida cotidiana con una humildad que movió a su hija y a algunos vecinos. Habló de arrepentimiento y de reconciliación, no como fórmulas para manipular, sino como caminos de reparación. Habló de fe,
no para presumir de conocimiento, sino para invitar a quien escuchara a buscar aquello que él había reconocido, que todo lo que se busca para dar vida encuentra su respuesta en la cruz. No te prometo milagros por repetir frases, dijo con una sonrisa cansada, pero te digo que hoy es un día para mirar. Esa frase sencilla fue su testimonio. En los días que siguieron, la historia de Andrés se convirtió en semilla. No porque su relato fuera un manual con garantías, sino porque la experiencia tocó corazones. Vecinos que habían vivido en rutina comenzaron a preguntar por la paz que él parecía haber encontrado. Algunos se sentaron junto a su cama para escuchar sin juicio su relato. Otros guardaron silencio, tocados por la posibilidad de que la vida sea más que la acumulación de días. Andrés no fingió ser perfecto, reconoció sus limitaciones y por eso su testimonio fue creíble. El hombre que había visto el libro de la vida no se convirtió en un predicador de carretera, se volvió sin pretensiones un mensajero de la urgencia pastoral. No sé cuánto tiempo nos dará Dios, ni soy quien decide, pero sé esto: la puerta está abierta y la invitación es hoy. En esa llamada no había presión moralista, había sinceridad. Supo transmitir que la salvación se fundamenta en la fe puesta en la obra redentora de Cristo, sin convertirlo en una receta mágica. Sus vecinos escucharon lo suficiente como para meditar. Algunos, con lágrimas, retomaron la oración. Otros, más cautos, pidieron tiempo para entender. Desde la perspectiva narrativa que observaba la vida de Andrés, la comunidad misma fue tocada por la posibilidad de restauración. La hija empezó a visitar con menos timidez a quien antes veía con una mezcla de respeto y distancia. El vecino recibió visitas que antes no tenía. El hombre a quien Andrés había negado ayuda y con quien había habido frialdad en el pasado, fue buscado por él con una humildad nueva. Esas pequeñas restauraciones ilustraron la conversión práctica. La experiencia de la eternidad no quedó como anécdota, sino como germen de acción concreta. En cámara lenta, ante los ojos de quien escucha esta historia, se percibe un patrón. La gracia, cuando es recibida, impulsa a la reparación. No porque Dios obligue a pagar lo que el hombre debe, sino porque la experiencia del perdón auténtico despierta en el corazón el deseo de reconciliar lo que pudo haber herido. Andrés no necesitó imponer doctrinas. Vivió las consecuencias de una visión que lo transformó desde el centro. Sus días posteriores no fueron grandiosos ni espectaculares. Fueron sencillos, marcados por la oración, por la lectura de la Escritura con una nueva hambre y por gestos concretos de reparación. En varias conversaciones, Andrés citó brevemente textos que le habían sostenido. Mencionó de nuevo Filipenses 1:21. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y contó cómo esas palabras resonaron de manera distinta tras su experiencia. También recordó Hebreos 9:27 sobre la realidad del juicio, no como amenaza, sino como llamada a la responsabilidad. Y en algún momento, con la voz quebrada por la emoción, recitó con respeto la promesa de Juan: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Juan 14:2. Citación que no empleó para confortar en vano, sino para orientar la esperanza. Los que escuchaban la narración de Andrés no oyeron una fórmula para la seguridad automática, sino una invitación a mirar la propia vida con honestidad. Él mismo sabía que su experiencia no podía imponerse como regla universal. Dejó claro que las visiones son ilustrativas y que la Escritura es la norma. Esto que he visto, decía, es coherente con la Escritura y me llama a vivir como si la eternidad ya estuviera presente. No es una guía técnica, es una brújula que orienta. En la esencia del mensaje que la historia transmite estaba la urgencia pastoral. Hoy puedes decidir, no como amenaza, sino como oportunidad.
Andrés mayormente habló a quienes, como su hija en algunos momentos de su cotidiano, vivían entre la fe y la duda. Si hay algo que puedo decirte lo suficiente claro es esto: no esperes a que el llamado sea dramático para decidir. Decide ahora. Fue una llamada que no ofrecía procedimientos automáticos ni promesas de prosperidad material. Ofrecía un sentido que por su misma naturaleza transforma las prioridades. Para cerrar su relato de la manera que la vida permite, sin convertir su experiencia en dogma ni su testimonio en una coacción, Andrés reunió a quienes quisieron escuchar en la sala de su casa. No fue un sermón elaborado, sino una conversación sencilla. Contó lo esencial: la luz que no es un decorado, el libro que registra, la cruz que cubre, la ciudad que espera. Luego, con la humildad de quien sabe que la palabra humana siempre es limitada, dijo: si tú sientes que esto te mueve, no esperes. Busca. Ora. Habla con alguien que pueda ayudarte a entender. La fe no es un salto ciego, es la confianza en alguien que se ha mostrado históricamente. Antes de concluir en su casa aquella tarde que había comenzado con una sopa aún humeante, Andrés pidió que se orara. No fue una súplica para provocar milagros, sino un gesto de entrega y de petición: que la vida de quienes acudieran a la fe fuera iluminada. La oración fue breve, reverente, dirigida a Dios como Padre, y formulada en segunda persona con sencillez. Señor, gracias por la verdad que nos alcanzó, que lo que hemos visto en la fragilidad de un mortal nos lleve a la conversión y a la esperanza. Si hay quien escucha y no te conoce, ven a él con tu misericordia hoy. Amén. Fue una oración conforme a las reglas, breve, sincera, sin promesas automáticas, invitadora. Con el paso de las semanas, la historia de Andrés llegó a oídos de más personas, no porque se buscara fama, sino porque la verdad tiene la costumbre de circular cuando toca un corazón con autenticidad. Algunos vinieron a su casa para escuchar. Otros, a distancia, compartieron en silencio. Nadie convirtió el relato en dogma, pero sí en motivo de reflexión. Andrés, que antes pasaba las tardes con la radio y la Biblia gastada, ahora las pasaba también conversando con quienes querían entender cómo vivir a la luz de la eternidad. No buscó controlar las interpretaciones, mantuvo la humildad de quien ha visto algo y comparte lo que pudo comprender. La historia, cerrada en su forma, no pretende afirmar que todos experimentarán lo mismo. Fue clara en repetidas ocasiones: mi visión fue para mí. La escritura es la norma, y la experiencia sirve para iluminar, no para crear reglas. Así, la narrativa conservó su honestidad teológica y su valor pastoral. La sorpresa que prometía el título, ¿qué hay realmente después de la muerte?, la película cristiana que te sorprenderá, no residió en imágenes de fantasía, sino en la presentación de una realidad que la fe anuncia: que la muerte no es una conclusión sin sentido, que la cruz actúa como puente entre la justicia y la misericordia, y que la decisión presente es real y urgente. Si estás escuchando esto y sientes que la pregunta te atraviesa, haz algo concreto hoy. Reflexiona, ora brevemente, habla con alguien de confianza en tu comunidad de fe. No porque exista una fórmula mágica, sino porque la vida que tienes puede comenzar a orientarse de otro modo si tu corazón se encuentra con la verdad ofrecida en Cristo. Si quieres poner en palabras una petición que te ayude a empezar, puedes decir interiormente: Señor, enséñame a ver más allá de lo temporal. Si te mueve, compártelo en los comentarios con esa frase, no como espectáculo, sino como un acto de valentía para comenzar. Antes de despedirnos, una última palabra de claridad. La esperanza cristiana no es evasión del dolor ni promesa de soluciones fáciles. Es, más bien, la confianza de que la obra de Cristo tiene un alcance que supera nuestros intentos,
y que la vida, vivida con esa esperanza, no es una simple acumulación, sino una vocación de amor y servicio. Andrés volvió a su rutina con una diferencia. No más prisa en las cosas que no importan, más cuidado en las relaciones, y una palabra que, aunque humilde, resonó con autoridad humana porque nacía de la experiencia. Si esta historia te ha movido, comparte este video con alguien que pueda necesitarla. Si te sientes presionado a preguntar o a buscar, deja en los comentarios la frase: Señor, enséñame a ver más allá de lo temporal. Queremos leer tus testimonios con respeto y acompañamiento, y si deseas que sigamos compartiendo historias y enseñanzas como esta, suscríbete al canal. Que la paz que traspasa todo entendimiento te encuentre hoy. Amén.